Muy buenos días a todos, bienvenidos. Estamos dando un par de minutos más para que los demás asistentes se sigan conectando. Los invitamos a silenciar sus micrófonos y apagar las cámaras. Mil gracias y bienvenidos. Ya reporté. Muy buenos días. Estamos empezando un poquito corridos de la rigurosidad de los horarios de Colcop, pero es que teníamos mucha afluencia de participantes y estábamos dándole un espacio a que todos ingresaran. Nuevamente, muy buenos días a todos ustedes. Gracias por aceptar esta invitación. Les sugiero silenciar sus micrófonos para no distraernos. En nombre del equipo de COCOP, de nuestro patrocinador Visual Contact, de nuestras panelistas, les damos la bienvenida a esta nueva edición de Talks COCOP. Esta es la tercera versión en que vamos a contar con un diálogo que esperamos que sea muy enriquecedor para todos ustedes sobre la aplicación de la Ley de Derecho a la Intimidad, que no solo aplica, valga la redundancia, a la actividad de recuperación de cartera, sino a todo lo que conlleve procesos de ventas de productos y de servicios con consumidores. Bueno, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Cocop Colombia en LinkedIn, nos encuentran en Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Allí van a encontrar contenidos de gran valor para toda su actividad, pero especialmente en nuestro YouTube van a encontrar las pasadas sesiones que hemos tenido sobre este mismo tema. Y hoy igual estamos grabando esta sesión, entonces la van a encontrar en nuestras redes sociales, tal como aparecen ahí en pantalla. Bueno, un corto antecedente para quienes nos acompañan por primera vez. Y es que esta ley, la ley 2300 de Derecho a la Intimidad de los Consumidores, mal llamada de otras formas, y no me voy a detener en eso, fue radicada desde el 2021 y fue sancionada el pasado 10 de julio con plazo para entrada en vigor a 3 meses. Es decir, la semana entrante ya la tenemos en vigor. Y desde su radicación, de esta ley, tanto COCOP como los asociados, como otros gremios, todos de la mano, así como la Superintendencia Financiera, nos acompañaron para realizar un diálogo didáctico con su autor, con sus ponentes, y en todas las sesiones de Cámara y Congreso en que participaron estas discusiones, hicimos innumerables proposiciones para ajustarla, ¿sí? Y para que entendieran todo ese equipo el objetivo y la actividad y la importancia del ecosistema crediticio para la salud financiera de los colombianos. Y pues se lograron algunas cosas, no el 100% de lo que hubiéramos querido, pero se lograron importantes hitos. Entonces, pues bueno, ahora ¿qué nos queda? Convertir esta regulación en oportunidades.
Si bien es cierto, muchos de los temas que trae la ley o aspectos se aplicaban en muchas organizaciones desde antes de entrar en vigencia esta ley, tanto en el sector financiero como en las empresas asociadas a Colcop que se rigen por el Código de Ética y Gobierno Corporativo, la Guía de Mejores Prácticas para la Cobranza. Esta ley es un hito muy importante para nuestra industria de recuperación de cartera. Y hay varios puntos que se deben considerar y algunos de los cuales cubriremos hoy. Pero yo quiero dejar en ustedes, por lo pronto, dos reflexiones muy rápidas. Por ahí tenemos unos micrófonos abiertos. Gracias. Esos hitos que quiero dejar en reflexión para ustedes es que, uno, hemos venido hablando durante años de la omnicanalidad. Preguntémonos al interior de las organizaciones, ¿realmente estamos aplicando esa omnicanalidad tal cual es? Es decir, aplicada en analítica y en variables que le den a esa herramienta el uso inteligente que permita saber cuál es el canal preferido por el cliente, el momento oportuno para contactarlo por ese canal y el más efectivo para obtener los resultados esperados. Y además ahora cumplir con lo que establece la ley. Esa respuesta las tendrán en sus organizaciones. Más allá de ello, preguntémonos, ¿esto será lo que espera nuestro consumidor? Y en esa omnicanalidad hemos logrado conocerlo. Con esa reflexión, los invito a que hagan la siguiente, y es, tenemos que redefinir permanentemente nuestras estrategias y posiblemente renunciar a ciertos canales que no podemos controlar, ni identificar, ni medir como ¿Cómo quisiéramos. colocó esos chiquitos? La otra reflexión, un silencio en algún micrófono por ahí. La otra reflexión, ¿tengo el talento que requiere? ¿Tiene mi organización ese talento que requiere? ¿Qué cambios debo realizar en este aspecto del talento? ¿Cómo llevarlos o debo llevarlos a un siguiente nivel en cuanto a sus competencias y sus perfiles? ¿Tengo que desarrollarle nuevas habilidades? Esta es una conversación no solamente al interior de sus organizaciones, aquellos que son solamente BPO, sino tienen que hacerla con sus aliados que les tercerizan cartera, qué esperan ellos, qué le podemos dar nosotros y cómo llevar a ese perfil de asesor a ese siguiente nivel. Entonces, es una charla, es una conversación que asumo ya muchos realizaron, ya muchos pasaron por ahí, pero otros deben decir, sí, tenemos que hacerlo porque necesitamos un talento que es clave para apoyar los procesos, procedimientos y estos procesos y procedimientos y manuales en las organizaciones tenemos que redefinirlos. Por último, les comento que los temas que se tratarán hoy no son nada diferente de la interpretación que se hace desde Colcop de la ley, de la norma, ¿sí? O sea, hoy no vamos a pontificar, como dirían, sobre la norma. Vamos a escuchar todo lo que hemos recogido de la experiencia de muchos de ustedes y de muchos de expertos para hacer una aplicación lógica, conveniente y con sentido común de la ley, ¿sí? Y así es la filosofía de las expertas que nos van a acompañar hoy. Pero al final son ustedes, son sus organizaciones, son sus aliados y son sus áreas legales de unos y otros los que finalmente van a definirles el actuar y la implementación y todo lo que inicia el martes de la semana entrante con la entrada en vigor de esta ley. Entonces, los invito a quedarse, por favor, con un mensaje. Esta ley representa un cambio que nos impulsa a ser mejores y ser más efectivos en el logro de nuestros objetivos. Bueno, entrando en materia, la agenda de hoy tiene 3 momentos que haciéndolas se nos ocurrieron que eran las 5 R's, ¿sí? Y que aparecen en este momento en pantalla.
Vamos a tener primero un repaso rápido de los aspectos relevantes de la ley. Para quienes nos escuchan por primera vez o para quienes no la conocen en profundidad, puedan ponerse en contexto. 2, retos de las organizaciones. 3, los retos para su implementación. 4, los retos para sus asesores. Y al final, preguntas y respuestas en el chat. Yo he querido llamar casi que esto no una agenda, sino una lista de chequeo que vamos a seguir para comenzar la semana entrante en la aplicación. Al final de este espacio vamos a dejar unos minutos para atender preguntas y respuestas. Insisto, esta grabación estará en nuestro canal de YouTube, como están las 2 anteriores sesiones, para que puedan contar con ellas como elemento de consulta. Y para nuestros asociados estamos en este momento trabajando una guía de mejores prácticas para la implementación de la ley que esperamos validar también con la Superintendencia Financiera y con la SIC. Al final de este espacio, sí, como ya les decía, entonces vamos a dejar un tiempo para resolver preguntas y respuestas y me voy a empezar a acelerar para hacerlo muy rápidamente. Entonces, que una vez cerremos, quiero anticiparles, una vez cerremos este mes de octubre, vamos a tener un espacio con ustedes para mirar con ese espejo retrovisor cómo nos fue y especialmente enfocarnos en esas lecciones aprendidas que vamos a compartir unos y otros y que esperamos recoger desde ustedes previamente. Y yo siempre repito, en recuperación de cartera, en cobranza, no somos competencia, somos todos unos aliados. Sin más preámbulos, les presento a nuestra gran amiga y colega de la industria, Claudia Romano, y a nuestra gran amiga, abogada y representante de Nexa Asociados a Colcop, Antoine Aldana, a quienes extiendo de verdad nuestra inmensa gratitud por compartirnos su conocimiento, por compartirnos la manera en que ellas creen que se debe enfocar la ley para abrirnos ese aspecto y ese panorama en la aplicación. No voy a leer sus hojas de vida que son maravillosas, las hemos dejado en pantalla para poder avanzar. Claudia, ya estás ahí en pantalla. Bienvenida. Antoinette, muchas gracias. Y bueno, entremos en materia. Muchas gracias. Ya el sonido es tuyo, Claudia. Bueno, muchísimas gracias, Gloria, y gracias a toda esta audiencia que hoy se nos une para hacer este ejercicio académico de revisión y de garantizar que estamos súper listos para ese próximo 10 de octubre. Entonces, vamos a hacer un breve y rápido recorrido por la ley, porque seguramente de a todos podemos recitar cada uno de los artículos. Entonces, simplemente vamos a hacer un recorrido para garantizar el entendimiento de los aspectos más relevantes. Adelante, por favor, con la presentación. Mientras está en pantalla la presentación, alguien preguntaba que si va a haber un espacio para preguntas. Sí, claro, ya les decía, al final hay un espacio para preguntas. Y alguien preguntaba si había grabación. Sí, claro, estamos grabando este espacio y esa grabación pueden consultarla en nuestro canal de YouTube, como pueden consultar los anteriores espacios que hemos tenido. Perfecto, bueno, vamos a repasar esta... Apagar micrófonos, sí, por favor. Los que tengan sus micrófonos abiertos, por favor, cerrarlos. Entonces, vamos a repasar esos aspectos más relevantes de la Ley 2300, Derecho a la Intimidad, que fue sancionado el pasado 10 de julio y es nuestro punto de inicio. Esa sanción, aunque como bien lo señaló Gloria, desde mucho antes estábamos preparándonos, desde que fue un proyecto de ley, hemos venido conociendo y preparándonos. Entonces, siguiendo por esa ruta, el primer aspecto relevante
que más impacta en esta nueva ley es el límite en el contacto. El límite en contacto en donde nos establecen un contacto diario por el mismo canal en la misma semana. Aquí súper importante tener muy claras las definiciones al interior de sus organizaciones de lo que se considera un contacto directo y de lo que es un cliente ilocalizado. El segundo aspecto relevante de esta ley son los horarios. Los horarios ya están claramente limitados para todos, lunes a viernes de 7 a.m. a 7 p.m., los sábados de 8 a.m. a 3 p.m. y muy importante, no puede haber gestión, domingos ni festivos. El tercer aspecto que nos parece importante recalcar son los canales autorizados. Esto sí es algo bien relevante en nuestra nueva ley, pues porque solo vamos a poder contactar a los clientes, a los consumidores financieros mediante los canales que ellos autoricen. Entonces hay una clara limitación para el uso de canales con base en esa autorización que nos den los consumidores financieros. El siguiente aspecto relevante es el motivo de no pago. Entonces, para efectos de cobranzas, porque sabemos que esta ley tiene un alcance para la gestión de cobro y la gestión comercial. En la gestión de cobro, donde era tradicional siempre indagarle a los clientes la razón por la cual estaba en mora, no se puede realizar, no se pueden consultar. Sin embargo, la ley nos deja abierta la posibilidad de consultar la situación financiera del cliente, del deudor, cuando vamos a hacer el ofrecimiento de una alternativa de pago, una alternativa de normalización, una negociación. Entonces es muy importante tener presente que no nos cierran del todo esa posibilidad de indagar a los clientes. El quinto punto que queremos resaltar, que también es una restricción bien importante de esta ley, es las visitas a domicilio. No las podemos realizar para la gestión de cobros, solo está abierta para los clientes de microcréditos, los créditos de fomento y de desarrollo agropecuario o rural. Sin embargo, para la gestión de cobro nos dejan abierta una ventana y por eso tan importante lo que señalaba en el punto 1 de definir qué es un cliente ilocalizado, porque en el evento de que tengamos información no actualizada o información no actualizada de los canales o información demográfica en el cual no podamos contactar al deudor, esto previamente certificado por los operadores tanto de telefonía como mensajería, sí vamos a poder realizar esa visita para recolectar esa información, únicamente con ese objetivo, recolectar esas autorizaciones y actualizar esos datos demográficos. El siguiente punto que nos parece también importante que tengamos en cuenta es que la gestión es única y exclusivamente al deudor. No podemos hacer gestión con las referencias, con familiares, vecinos, empleadores, etcétera. Sin embargo, tenemos que tener presente que si hay codeudores o avalistas, segundos titulares en las obligaciones, claramente sí podemos gestionarlos porque ellos también son titulares de la obligación. Lo importante es que ni a las referencias ni a todo lo demás podemos hacerle una gestión. Y el siguiente punto, incumplimiento, pues aquí es lo duro, entonces seguramente nadie quiere que recibamos sanciones. Esto va a estar debidamente vigilado y supervisado por la Superintendencia Financiera de Colombia y la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo con el marco de competencias previsto en la Ley 1266 de 2008, en donde sabemos que esas sanciones por incumplimiento de esta ley pueden llegar hasta 2.000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, relevante esta sanción, bastante onerosa, y por esa razón estamos aquí preparándonos para garantizar que ninguna entidad vaya a ser sancionada. Y por último, pues ya la fecha final, en donde ya sabemos que el plazo para implementar fueron esos 3 meses que iniciaron el pasado 10 de julio y que ya inician el próximo 10 de octubre. Entonces, los demás aspectos de la ley al final de la presentación les vamos a dejar también un enlace para que puedan consultar la charla de todos los aspectos relevantes de la ley que se dio en el pasado Congreso de Colcop. Bueno, yo aquí entro a acompañarlos y a explicarles un poquito
Buenos días para todos, buenos días Gloria, gracias por la invitación, un saludo especial a Claudia y a todos nuestros asistentes que están con nosotros en este espacio tan valioso de conocimiento. Bueno, básicamente desde la sanción de la ley, como lo mencionaba Gloria, hemos estado en una carrera contra el tiempo, en una carrera para tratar de hacer lo mejor posible con los recursos que tenemos en cada empresa y con los que nos toca implementar o adquirir para que el próximo martes estemos con el menor riesgo posible de sanciones o penalizaciones por parte de los entes de control. Hemos tratado de hacer un compendio, un resumen lo más sencillo posible para esta sesión de hoy, en donde quiero contarles cuatro aspectos importantes, cuatro ejes importantes que a lo largo de estos 3 meses nos hemos dado cuenta que es necesario que las empresas no pierdan de vista para esta implementación. Entonces, yo lo quiero llamar como las cuatro patas de la mesa, ¿no? De manera coloquial. Está la data, están las herramientas de tecnología, está la autogestión, el autoservicio y la profesionalización de nuestros asesores, que como bien decía Claudia, creo que tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad del asesor básico y empezar a llamarlos como gestores de cobranza, que implica una mayor competencia, un mayor skill en este ejercicio de cobranza. Entonces, rápidamente, en cuanto a la data, es importante que las empresas revisen si ya establecieron o ya reforzaron sus controles y alerta. ¿Sí? Es importante que tengan muy fortalecido el gobierno de la información, la administración de la información, las áreas de reporting, cómo están. Revísense internamente cómo está ese proceso. Ya determinaron, revisaron la propuesta de uso de canales en la estrategia de la cobranza a partir del 10 de octubre. Van a hacer renuncias de canales, van a utilizar todos los canales. Ya hicimos segmentación de la información para saber por cuál canal voy a administrar determinada información. Es importante que dentro de ese proceso de administración de la información esté la estrategia de remarcación y barrido. Se habla con el primer punto de establecer y reforzar los controles y alertas. Y algo supremamente importante y es, ya revisamos al interior de las empresas cómo están los guiones, qué guiones hay que transformar, inclusive más que transformar, evolucionar para que el guión sea el punto de apoyo más importante de nuestros asesores, que el guión sea enfocado en una técnica conversacional que busque la meta del recaudo en ese único y, como digo yo, en ese momento de oro que vamos a tener con nuestros asesores, quizás ese contacto directo que va a ser uno en un día y uno en una semana, uno en un mes, porque no lo sabemos, no sabemos cómo se va a comportar el público frente a esta nueva disposición. Entonces, revisemos esto de los guiones, es supremamente importante. Acojámonos a todas las herramientas de mnemotecnia, a todas las herramientas de comunicación, a los modelos de marketing. Es una recomendación que aquí les queremos hacer de manera importante. La segunda patica de la mesa, pues son las herramientas tecnológicas. Claramente nosotros en el sector y en la industria sabemos que es nuestra principal palanca, ¿no? La tecnología. Revisemos cómo está la parametrización de los marcadores automáticos. Ya vimos cómo está nuestro CRM o si necesitamos implementar CRM adicionales. Explorar las viabilidad de nuevas herramientas tecnológicas a corto, mediano y largo plazo. No lo sabemos. La ley, lejos de ser un problema, tenemos que empezar a verla como una solución y como un reto para evolucionar nuestras empresas. Lo que nos está diciendo esta 2300 es, oiga, salga de esa línea de confort, evolucione, rétese y mire a ver cómo implementa más tecnología y qué se inventa para más canales, para viabilizar otras herramientas que le faciliten a usted el soporte en la gestión de cobranza. La tercera patica de la mesa, pues, es la autogestión. Recordemos que esta ley está hecha o fue concebida para el outbound. Todo lo que sea inbound, bienvenido. ¿Sí? Entonces, ya pensamos en cómo podemos implementar negociadores virtuales de pronto o cómo utilizar canales
por semana con conocimiento transversal de las interacciones del cliente. ¿Cómo está nuestra omnicanalidad? ¿Ya lo revisamos? ¿Tenemos un proyecto específico para eso o es una partecita de nuestro proyecto de implementación de 2300? Es importante que ustedes lo tengan mapeado. Es fundamental que estimulemos desde nuestras empresas el autoservicio del consumidor financiero, teniendo en cuenta las edades de mora, teniendo en cuenta las edades de las personas. No es lo mismo un moroso de 60 años que quizás de pronto tiene algunas dificultades con la tecnología, que un moroso de 25 que está absolutamente familiarizado con todos los medios tecnológicos y que nació prácticamente con el clic en la mano. Entonces, revisemos eso al interior de las empresas dentro de nuestra estrategia. Y algo prioritario, ya hicimos nuestras mesas de entendimiento con nuestros proveedores de mensajería instantánea, por ejemplo. ¿Qué responsabilidad tiene o van a adquirir nuestros proveedores de mensajería instantánea? ¿Hasta dónde va mi obligatoriedad y en dónde empieza la del proveedor de mensajería instantánea? ¿Cómo voy a bloquear esos otros canales cuando un mensaje de esos sea contestado por un consumidor financiero? Hagámonos todas esas preguntas porque eso es lo que nos permite dentro de las empresas generar estrategias, ¿cierto? Eso es sumamente importante. Y la cuarta patica de la mesa, y creería yo que de las más importantes, y más adelante vamos a profundizar en ello, es la profesionalización, como lo hemos llamado en la industria, de nuestros asesores, evolucionarlos a gestores. Ya no nos podemos quedar con la idea del asesor básico que contesta y como un robot recita el guión. Aquí necesitamos identificar las cualidades que deben tener esos asesores para la correcta aplicación de la ley, que tengan habilidades para humanizar el cobro. Cambiemos la mentalidad de que la gestión de cobro es un problema. Tenemos que humanizar, acercarnos al deudor. Partamos de que de esa persona que incurrió en mora tiene un problema. ¿Cómo podemos solucionarlo? ¿Cómo podemos ayudarle? Pongámonos en los zapatos del otro. Comunicación con empatía, con cercanía, comunicación asertiva, efectiva. Por lo cual es necesario que nuestros asesores tengan habilidades de comunicación con enfoque conversacional, el tono, el timbre, el tempo del mensaje, cómo manejamos esa agresividad comercial que tiene un asesor porque va tras el recaudo, cómo lo canalizamos para que finalmente se logre el objetivo que es un cierre de negociación. Revisemos todo eso. ¿Cómo lo podemos revisar? Haciendo diagnósticos, haciendo pruebas, haciendo monitoreos a nuestro personal, a nuestros asesores para identificar las brechas en esas habilidades requeridas. ¿Y cómo podemos cerrar esas brechas? Pues controlando efectivamente con planes de mejora continua y rehabilitando de alguna manera esas capacidades que tienen nuestros asesores para saber cuáles estrategias comerciales son las que nos están sirviendo y cuáles definitivamente tenemos que renunciar. Básicamente, esto es un resumen rápido de muchos ítems que contiene los retos de esta norma. Espero les sean de gran utilidad y más adelante queremos profundizar en la profesionalización de los asesores. Aquí le doy paso a Claudia con los retos de la implementación, que ya es lo puro y duro de la operación. Adelante, Claudia. Muchas gracias, Antoinette. Esos 4 pilares son fundamentales y muy seguramente vamos a estar replicando en varios de ellos porque son absolutamente relevantes para garantizar que estemos súper listos para este próximo 10 de octubre. Entonces, cuando nos sentamos con Gloria a planear esta charla, nos dijimos, hagámonos unas preguntas relevantes sobre esta ley que más que una cortapisa, tenemos que mirarlo como una gran oportunidad para acompañar a nuestros clientes de una manera diferencial. La ley nos está sacando de nuestra
zona de confort y nos está invitando a pensar diferente, a pensar fuera de la caja, si suene a un cliché, y a entrar en una cultura de las mejores prácticas de nuestra gestión, en donde vimos que ese último pilar, que era el de la profesionalización, cobra un papel preponderante, porque definitivamente no siempre vamos a garantizar que tengamos un segundo contacto con ese deudor. Entonces, ese contacto debe ser como la única oportunidad que tengo para sacar el máximo provecho en ese relacionamiento con el cliente. Entonces, vamos a preguntarnos nuevamente estos 5 aspectos: a quién se impacta, cuándo lo hago, cómo lo implemento, qué debo ofrecer y cómo maximizo ese contacto con el cliente. Hicimos estas 5 preguntas y vamos a hacer ese recorrido, seguramente de pronto replicando en algunos aspectos que ya Antoinette nos hizo énfasis. El primero es a quién se impacta. Entonces ya esto es absolutamente claro. Siguiente diapositiva, por favor. Ya todos sabemos que esto impacta a clientes actuales y nuevos clientes, a los cuales debemos solicitar ese consentimiento informado para recopilar y utilizar su información personal. Ya sabemos que el tratamiento de datos estaba previamente normado con la Ley 1581 de 2012, y eso nos permite hacer la gestión de la cobranza por todos los canales dispuestos por las entidades o terceros contratados, y los cuales ya son informados y publicados en las páginas web de cada entidad. O sea, esto es algo que ya está hecho y que por lo tanto nos da el inicio para poder hacer la gestión a partir del 10 de octubre. Ya están actualizadas esas informaciones en las páginas. Importantísimo garantizar que efectivamente sus páginas, como lo establece la circular 048, ya tengan toda esa información de cara a los clientes y de cara a los terceros interesados. Y también a todos los clientes actuales y nuevos debemos solicitarle una nueva autorización. ¿Cuál autorización? La de los canales que tenemos disponibles. Informarle al cliente: tengo todos estos canales con base en esa información demográfica que usted me dio. ¿Qué información demográfica me dio? Teléfonos celulares fijos, de trabajo, correos electrónicos, dirección de correspondencia, para contactarlo, para que él pueda excluir los canales que no desee ser contactado. La ley lo señala en uno de sus artículos. Tengo que socializar cuáles son mis canales, tengo que explicarle la ventaja y uso de cada canal, pero él tiene la potestad de decir: no deseo que me sea contactado por este canal. Aquí la sugerencia que hacemos es: no nos autolimitemos, no nos autorrestringamos, simplemente dejemos el abanico de todas las opciones, pero que el cliente sí tenga la posibilidad de marcar con un check: este canal no lo quiero, pero también haciéndole caer en la cuenta la importancia de cada uno y el uso de cada uno, procurando que el telefónico, que es el canal rey en este momento, porque es el que me permite poder hacer una explicación al cliente, poderle hacerle ofrecimientos, poder hacer ese acompañamiento a profundidad, el cliente no vaya a desactivarlo. Entonces, no nos autolimitemos, no nos autorrestringemos, digámosle al cliente todas las opciones, y en caso de que él llegue a inhabilitar uno, explicarle los beneficios de ese canal. Entonces, ya esperamos que todo esté listo de este esquema para hacerlo, y que seguramente ya algunos muy proactivamente han comenzado a recopilar esas autorizaciones. La segunda pregunta que nos hacemos es: ¿cuándo lo hago? Entonces aquí es en todo contacto. Yo no sé si ustedes recuerdan algunos contact centers de vieja data, que cada vez que uno entraba a hacer una consulta siempre le pedían las autorizaciones, siempre le piden revisar la información. Entonces esto debe ser prácticamente un imperativo con cada contacto que yo tenga con el cliente, en donde tanto a clientes actuales como nuevos, alguien tiene abierto el micrófono, por favor lo cierra, tanto a clientes actuales. Claudia, te silenciaste. Ya, qué pena, gracias.
Entonces, ¿cuándo lo hago? Permanentemente en todo contacto. Prácticamente es un imperativo que no puedo perder esa gran oportunidad de todo contacto que tenga el cliente, ya sea una llamada entrante, una llamada saliente, un contacto por cualquiera de los otros canales que tenemos con el cliente, que aprovechemos para revisar esas autorizaciones y las dejemos plenamente grabadas en los aplicativos o en las herramientas que hayamos dispuesto para garantizar que contamos con esa autorización. Entonces, importante, pues todos los datos de contacto, los teléfonos, correos electrónicos, etcétera, los canales disponibles de la entidad de entrada y salida. Nuevamente aquí hay una labor de socialización, de evangelización, como le hemos llamado a algunos, para explicarle al cliente el uso de cada canal y las ventajas que tienen para él y para la entidad mantener esa comunicación de doble vía. Los horarios, pues ya seguramente están en las páginas, etcétera, pero también es importante informar esos canales de gestión y también los canales de entrada. De pronto la ley nos está haciendo una restricción en cuanto a la gestión que nosotros tenemos que hacer de salida, pero muchas entidades ya están en la línea de 7x24, es decir, que el cliente puede buscarme en cualquier momento en los horarios. Importantísimo informarle cuáles son esos horarios de entrada. Y claramente el tema de la preferencia de los canales. Entonces aquí nuevamente la recomendación es informarle al cliente todos, ojalá nos autorice todos, pero en el evento de que él quiera inhabilitar algún canal, decirle pues que ese canal se puede excluir. La siguiente pregunta que nos hacemos para esta implementación es, y bueno, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo me como esto? ¿Qué tantas aspectos que tenemos que tener en cuenta? Entonces ya lo señaló Antonia. Importantísimo el modelo de gobierno de información. La entidad tiene que decir quién es el que va a dictar esas normas para recopilar, almacenar, socializar esa información que yo estoy recopilando de esos canales. Entonces, súper importante, políticas claras, definiciones, conceptos en ese ente de gobierno de la información. Contando con las herramientas, aquí es súper importante, Glorita lo señalaba al inicio, el tema de la omnicanalidad es fundamental. Ya definitivamente es el momento pasar de la multicanalidad a la omnicanalidad para poder tener esa trazabilidad de todos los contactos, para que cualquier área, gestor que esté contactando al cliente sepa cuándo fue el último contacto, por qué canal, y poder tomar decisiones informadas. También lo señaló Antoinette con el tema del talento humano, de nuestros asesores, de esa profesionalización. Esto es lo más relevante que para nuestro concepto nos invita esta nueva ley, que es en capacitar y empoderar a toda la operación sobre la importancia de una interacción efectiva, ¿sí? Que podamos tener una resolución en primer contacto, no solamente resolución en primer contacto de los aspectos relacionados con la ley, porque muy seguramente vamos a tener una avalancha inicial de clientes que interpretan de manera diferente, que entienden, los medios pueden desinformar, entonces tenemos que tener unas áreas preparadas para poder resolver esas inquietudes en ese primer contacto, pero también con ese primer contacto lograr cumplir con los objetivos de la campaña, ya sea la campaña comercial, en donde estoy ofreciéndole al cliente algunos productos, o la campaña de recuperación, en donde necesito informarle el estado de sus obligaciones y llegar a un acuerdo de pago. La socialización también lo hemos reiterado en varias oportunidades. Súper importante, además la ley lo dice puntualmente. ¿Cómo y para qué voy a utilizar la información? ¿Cómo y para qué es cada canal? Los beneficios de cada canal. De esta manera, seguramente el cliente nos va a habilitar todos los canales que tenemos disponibles. Tenemos que asegurarnos de tener publicadas las políticas de privacidad debidamente actualizadas y transparentes, explicando cómo recopilamos la información, cómo la utilizamos, para qué la utilizamos. Y muy importante señalarle pues que su información está protegida conforme a todas las disposiciones de esta ley y las leyes anteriores. Debemos proporcionar información clara y cómo pueden ejercer sus derechos. Entonces el cliente, si desea, no quiero que me envíen más correos electrónicos, no quiero que me envíen mensajes de texto, entonces informarle el procedimiento que tenemos para eso es los tiempos de respuesta van a ser estos,
O sea, ahí también la sugerencia es no nos autolimitemos señalando que vamos a hacer la exclusión de manera inmediata, a no ser que operativamente estemos súper listos para que si el cliente hoy me solicita que no quiere utilizar tal canal, inmediatamente ese canal quede inhabilitado y todos los que están haciendo la gestión perfectamente pueden dar de baja a ese canal para ese cliente. Las medidas de seguridad de la información, pues es una nueva invitación a volver a revisarlas, a garantizar que tengamos unas auditorías periódicas para garantizar que estamos cumpliendo estos nuevos lineamientos, que se están tomando las autorizaciones, que se están custodiando, que se están almacenando, para que en el evento de que un ente de control llegue a hacer una supervisión, pues podamos mostrar que tenemos todo en orden. Otra recomendación, que esto es súper clave e importante, es probar, probar, probar. Iterar, segmentar, categorizar con los canales, tipos de mensajes, horario. ¿Para qué? Para poder comenzar a establecer cuál es el canal de mejor aceptación, cuáles son los horarios en donde logro un mayor contacto, cuál es el canal de preferencia para este o aquel cliente. Prácticamente estamos llegando a un momento en donde vamos a llegar hasta la personalización de las campañas por cliente, o por lo menos por clústeres o segmentos de clientes. El diseño de las comunicaciones y guía de gestión, súper relevante. Ya esto es más personalizado, ya tenemos que hablar con cada cliente de manera individual conforme a su situación, pues para garantizar que el cliente vea que tenemos esa empatía, ese conocimiento, y seguramente va a estar más dispuesto a que en ese contacto logremos el objetivo de la campaña, ya sea de la venta o de la recuperación. Brindar opciones para exclusión, ya lo hemos señalado, pero es súper relevante que el cliente sepa en dónde puede desautorizar o puede autorizar nuevamente un canal. El cliente puede señalarlo y hay que informarle a través de qué canales o de qué medios puede hacerlo. Una sugerencia es tenerlo permanentemente habilitado en las páginas de cada una de las entidades o en esas páginas de autogestión. La siguiente pregunta es, ¿qué debo ofrecer? Entonces estamos en ese momento de verdad, en ese momento en donde no sé si va a haber una segunda oportunidad para contactar a ese deudor. Entonces, súper relevante, e insistimos nuevamente en ese último punto que nos señaló Antoniette, de la profesionalización. Gestores empoderados y capacitados. ¿Para qué? Para realizar ofertas, para manejar objeciones, para entregar la solución en ese primer contacto, procurando el mínimo de escalamientos de aprobación, es decir, que ese asesor esté empoderado y tenga las atribuciones correspondientes para llegar a un cierre de una negociación efectiva, porque no sabemos si vamos a poder, con estas restricciones que tenemos en el contacto, no sabemos si vamos a tener en el corto plazo un nuevo contacto directo con ese deudor. Las opciones de autogestión, importantísimos, pero ¿cómo deben ser esas opciones de autogestión? Sencillas, fáciles para el cliente, que pueda navegar a prueba de novatos, que sea absolutamente claro y para todos los perfiles pueda hacerlo de manera como el cliente quiere, y que encuentre toda la información que él necesita para llegar a un proceso de autogestión, ya sea para tomar una promesa de pago o para tomar alternativas de negociación. Pero siempre dejando la posibilidad de que cuando ese cliente llega a un punto en donde no sabe qué hacer, haya agentes para resolver sus inquietudes o ampliar alternativas. Entonces, no basta con tener un esquema de autogestión. El cliente puede tener y puede requerir de manera inmediata en ese momento, no dentro de un día, 2, 3 días, sino de manera inmediata el paso a un agente. Y aquí también cobra súper importante el aspecto de tener unos agentes, unos asesores 7x24, porque no sabemos el cliente en qué momento va a hacer uso de nuestras herramientas de autogestión. Personalización en la gestión y la atención, clarísimo. ¿Para qué? Pues para poder comenzar a establecer la preferencia de esos canales del historial del comportamiento. La empatía y la confianza, claves en esta profesionalización, que desde el inicio el cliente sienta que
están conectados con él, que están entendiendo su situación. De esta manera, seguramente el cliente de manera voluntaria va a comenzar a informarme las razones de su cumplimiento, las razones de su dificultad, y no voy a tener que hacer la indagación. Entonces, si yo desde el principio engancho al cliente, le genero esa confianza, seguramente él me va a dar esa información, y con esa información seguramente vamos a poderle hacer un ofrecimiento adecuado para que pueda normalizar su obligación. Conocimiento transversal de todos los canales. Aquí nuevamente el tema de la omnicanalidad, fundamental que todos los canales sepan que ya tuve un contacto directo con ese deudor, por qué canal, en qué horario, en qué momento, para que puedan, con base en eso, también planear las próximas gestiones de su cliente. Y también en un momento dado pueda aprovechar ese contacto del cliente en un momento dado. Por ejemplo, el cliente se está contactando con la línea de servicio, pero yo identifico que ese cliente que se está contactando en la línea de servicio también tiene disponible una campaña de venta, está en una campaña de normalización, pues importante que se le pueda dar una transferencia de manera inmediata, obviamente con la autorización del cliente, sin cambiar de canal, para aprovechar ese contacto y ese momento de verdad. Lo señalamos ya también reiteradas veces, la posibilidad de tener unos horarios 365, 7x24, para que cuando el cliente me busque, porque en este momento una de las estrategias clave es buscar o hacer que el cliente sea el que me busque. Cambiamos de esas campañas de outbound por campañas de inbound, en donde estoy diciéndole al cliente, aquí estoy para ofrecerle lo que usted necesite. Amplio menú de opciones, ofertas de normalización, seguramente ya todos los tienen, pero revisarlas para garantizar que con ese contacto yo pueda garantizar que ese cliente sale con la solución a su medida. E informarle también los canales de pago para que él pueda, si hacemos una promesa de pago, una negociación, no esté limitado simplemente a los canales presenciales, sino que también pueda utilizar los canales virtuales o todos los canales adicionales que se han creado para que él pueda realizar sus pagos, y también pueda, en un evento dado, acudir a los canales de autogestión. Y la siguiente es nuevamente ese reto que tenemos de cómo maximizo ese contacto, cómo aprovecho para que con ese contacto directo tan sufrido que se logró, saque el máximo provecho. Entonces ya también Antoinette nos los enfatizó en uno de sus pilares, el tema del monitoreo y de estar evaluando permanentemente los resultados. Ojalá esto se pudiese hacer en tiempo real, porque si ya se detecta, y para eso hay muchas herramientas hoy que nos permiten a través de Speech Analytics, etcétera, poder determinar qué está pasando en la operación y de manera inmediata tomar acciones para garantizar que esos asesores están haciendo la tarea conforme a los lineamientos establecidos. Estableciendo límites de frecuencia, pues claramente tenemos que garantizar que no saturemos de comunicaciones, que seamos muy estratégicos y muy asertivos en el canal y en el tipo de comunicación que garantice que el cliente no se sienta abrumado, no se sienta acosado ni invadido en su privacidad, sino que por el contrario, está con entidades que lo están buscando o lo están invitando a que lo contacte para darles soluciones. La segmentación de la base, también lo hemos dicho de manera reiterada, para garantizar que conocemos las preferencias de nuestro cliente y establezcamos nuestra estrategia de contacto, nuestra táctica de gestión con ese canal de preferencia del cliente, con ese horario que normalmente es donde me responde, y de esa manera pues voy a maximizar ese contacto con el cliente. Vamos a evaluar permanentemente esas interacciones, no solamente las interacciones por el canal telefónico. La escucha de llamadas es algo maravilloso que le permite a uno tomar decisiones muy rápidos, planes de acción cuando veamos fallas, sino también monitorear el resto de interacciones. Cómo están esos árboles de gestión por WhatsApp, esos árboles de gestión por los chatbots, cómo están esas respuestas que me están dando los clientes en esos mensajes bidireccionales, para poder tomar acciones de hacer ajuste con base en la efectividad de cada uno.
Las encuestas de indicadores del índice neto de satisfacción y el índice de recomendación fundamentales, eso también es una materia prima muy relevante que nos va a permitir tomar acciones y hacer ajustes en la operación con base en esos resultados. Otra recomendación muy importante es conocer ese viaje del cliente, saber qué tan tortuoso, qué tan fácil, qué tan ameno fue ese trayecto del cliente desde que inició ese contacto, ya sea para una venta, para una recuperación, para una negociación. Conociendo ese viaje del cliente voy a entender si lo estamos haciendo bien, si lo podemos mejorar o si definitivamente hay aspectos que claramente hay que hacer ajustes en el proceso. Y por último, utilizando los canales virtuales. Nuevamente, hay muchas entidades que de pronto están por prudencia, van a restringir totalmente los canales de mensajes de texto o de correo electrónico. No, ¿por qué no vamos a restringir? Esos canales los podemos seguir utilizando ya sea para temas informativos, en donde con un diseño adecuado de la comunicación, el cliente no se sienta cobrado, no sienta que le estamos vendiendo algo, sino que le estamos informando. Entonces, esos canales son valiosos para dar ese adecuado servicio a nuestro cliente, para que informarle los pasos de una negociación, los siguientes pasos de una venta, etcétera. Entonces, esos canales hay que seguirlos utilizando de una manera estratégica. Siempre también informándole al cliente los tiempos de respuesta para no generar insatisfacciones cuando prometemos cosas que no vamos a poder cumplir. Y ya por último, aquí dejo varios interrogantes para que cada uno los reflexione y revise qué tan listos están. El primero es, tengo un ABC de esas preguntas frecuentes que nos van a hacer nuestros clientes, tanto para el cliente que entra de pronto a las páginas de las entidades como para los gestores. ¿Está listo mi canal de inbound? Esto es una recomendación. Podemos tener desbordes de llamadas entrantes cuando salga la ley, ya sea por el boom seguramente mediático de información o desinformación. Entonces, los canales que reciben llamadas tienen que estar muy preparados. O también provocado por nosotros mismos cuando comencemos a enviarle a los clientes la información para que nos autoricen los canales correspondientes. Entonces, una recomendación es preferible estar con sobrecapacidad en los primeros días de salida de la ley a que vayamos a tener desbordes y a incumplir esos indicadores de atención inmediata de esas llamadas. Ya se incluyeron las pautas para las nuevas posibles objeciones de los clientes. Aquí hay nuevas objeciones. Entonces, en ese manual de objeciones, en esas rutas de solución, tenemos que incluir las nuevas que estamos previendo que se van a presentar o comenzar a incluirlas con base en esas auditorías de llamadas que vamos a realizar, comenzar a incluir esas nuevas objeciones y obviamente el manejo de las mismas. Están claramente definidas las rutas de solución para la atención de peticiones, quejas y reclamos, y con los escalamientos correspondientes y con la atención en los tiempos que nos comprometemos con el cliente. Esto es relevante porque si no vamos a tener también problemas por incumplimientos de tener unos volúmenes desbordados de quejas. Ya tienen nuevos indicadores para poder evaluar el impacto. Seguramente ya tenemos unos claramente identificados, pero tenemos que comenzar a reflexionar si hay nuevos indicadores que tenemos que incluir con la llegada de esta nueva ley. Y por último, ya identificaste los indicadores actuales que se van a impactar con la implementación y hacerle ese monitoreo y esa trazabilidad para ver en qué momento logro estabilizar esos indicadores o si definitivamente me va a tocar hacer ajustes en algunas de las metas y exigencias para los canales. Entonces, esos son algunos de los interrogantes. Seguramente ustedes tienen otros que nos van a compartir. Esto era lo que queríamos comentarles sobre estos retos y desafíos que tenemos en la implementación. Muchas gracias. Mil gracias, Claudia. Ahora vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas, que creo que más les va a interesar a todos. Gracias, Antoine. Antes de tener todas las preguntas que ya me las están pasando por acá,
voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a darles una noticia en primicia porque ustedes van a ser los primeros invitados a nuestro producto de Colcop. A partir de la siguiente semana vamos a tener disponible el primer episodio de nuestro video podcast Conexiones Colcop. Es un espacio que va a estar abierto a conversaciones que nos abran panoramas mucho más amplios de la mano de expertos. ¿Y por qué lo lanzamos la semana entrante? Porque vamos a arrancar con la Ley de Derecho a la Intimidad en su aplicación y en el camino vamos a escuchar a esos expertos que nos enriquezcan en este proceso. Pero más allá es invitarlos a que sigan ese QR que les va a aparecer en pantalla, se suscriban a nuestro canal de Spotify, activen las notificaciones y estén pendientes para las emisiones que serán la voz de ustedes y de diversos actores del ecosistema. Este es nuestro podcast Conexiones Colcop. Muchas gracias. Bienvenidos a Conexiones Colcop. Es el podcast diseñado para que usted se sumerja en conversaciones poderosas, actuales e impactantes del ecosistema crediticio y BPO. Podrá descubrir tendencias, escuchar la voz de los empresarios, de los actores claves del ecosistema y en general todo lo que impacta el sector. Esta industria está en constante evolución. Un podcast de Colcop. Listo. Entonces, ya habiendo dicho esto, vamos a continuar con dos temas de gran importancia. Uno, primero, es las preguntas. Entonces, arranco con las preguntas que ya nos llegaron por acá, ¿sí? Ay, qué pena. Yo creo que salté algo muy importante. Antoinette, me estás diciendo aquí de producción que tú tienes unos retos, que vas a hablar de los retos de los asesores. Pero bueno, entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis. Nos vamos a ir unos 10, 15 minuticos más, pero creo que este tema es tan importante, lo que estamos viendo, y tenemos full la sala, que yo creo que no hay ninguna objeción. Antoinette, por favor, discúlpame que me faltó algo importantísimo, que es los retos de los asesores. Por favor, tome el Tranquila. No, micrófono. yo entiendo que Gracias. tenemos también un reto importante, es el manejo del tiempo y estamos ya corriendo. Entonces, básicamente, y me parece, gracias, Glorita, porque no sería bueno dejar ir a nuestros asistentes sin este Zoom de este componente de desarrollo de habilidades y competencias de los asesores. Hoy hemos querido hacer énfasis en esto porque podemos tener las tres patas de la mesa bien puestas, pero si nos falta esta, la mesa se nos cae. O sea, podemos tener tecnología, podemos tener buena data, podemos tener herramientas de inbound, pero si no tenemos profesionalizado nuestros asesores, nada nos va a funcionar. Entonces, rápidamente, es necesario identificar las cualidades que requiere nuestro asesor en nuestra entidad, en nuestra empresa. No todos tienen las mismas características en todas las empresas. Entonces, revisemos cuál necesita mi negocio, qué es lo que persigo en el recaudo de mi negocio, qué habilidades requiere mi personal para poder humanizar esa gestión de cobranza que hablábamos al principio, de la que tocaba Claudia ahorita en su intervención. ¿Cómo adquiero habilidades de cercanía, de empatía, de comunicación conversacional? ¿Cómo diagnostico esas brechas? Ya tengo ese plan de diagnóstico de brechas, ya fortalecí mi programa de monitoreo. Eso es importante. Y hay un tema esencial que les queremos recomendar y es giren su mirada hacia sus procesos de formación. Por favor, el proceso de capacitación cobra una importancia relevante en la implementación de la ley. Necesitamos procesos de formación sólidos, robustos, con estrategias en desarrollo de habilidades de comunicación, habilidades humanísticas, de trato con el otro, ¿sí? De interpelación.
hagamos un análisis y mejora continua para poder monitorear eso. Nosotros queríamos traerles hoy, si me ayudas con la siguiente, rápidamente queríamos darles 3 tips para quien lo quiera implementar. Estos son sugerencias, son recomendaciones, como bien dijo Gloria, cada uno es dueño de su estrategia en su empresa y verá cuál es la mejor manera y modelo de hacerlo realidad. Hay un modelo de marketing muy conocido, inclusive patentado en 1898 por allá por el señor Elmond Lewis. Tengo que hacer la cuña por propiedad intelectual. Es un modelo de marketing que se llama AIDA. Es súper sencillo, ¿sí? Entonces, la A es cómo capta mi atención ese asesor si yo soy un usuario o un consumidor financiero. ¿Qué le voy a decir? ¿Cuál va a ser la primera frase? ¿Cómo va a ser el saludo? ¿Con qué tono? ¿Cómo genero interés para despertar esa inquietud en esa persona a la que estoy llamando y poderla mantener? La D es la D de deseo, de poder mantener ese interés en que me dé la información, en que quiero cerrar un acuerdo de negocio, en que ya no quiero tener más esta deuda. ¿Mm? ¿Y cómo llevo eso a la acción? ¿Cuál es la acción? Pues lograr cerrar un acuerdo de pago, lograr tener un acuerdo de negociación y que finalmente seamos la solución para esa persona que tiene el problema de su mora, ¿sí? Seamos solucionólogos, implementemos estos modelos que tiene el mercado y que podemos encontrar fácilmente en la web, mucha doctrina y mucha teoría sobre eso y sobre esa implementación en nuestras áreas de formación. Siguiente. Hay otro modelo muy chévere también que es el modelo SPIN. Este modelo también está patentado y es súper sencillo. Básicamente es esa habilidad con la que yo desarrollo a mis asesores o a mis gestores de cobranza precisamente para que logren en ese contacto directo o en ese contacto efectivo conocer la situación de ese deudor. ¿Qué es lo que le aqueja? ¿Qué es lo que le atañe para que haya podido incurrir en incumplimiento? ¿Cuál es el problema? ¿Qué implicación tiene este problema y qué implicación tiene mi gestión de cobro para ayudarle a solucionar el problema? Surtiendo esta cadenita, yo puedo fácilmente detectar la necesidad. ¿Qué necesidad tiene mi deudor y cómo puedo ofrecerle el abanico de posibilidades de negociación para que él se incline a aceptar una de ellas? Este es un modelo súper sencillo, es un modelo también de marketing que está enfocado a detectar oportunidades. Esto es un buen tip de formación para los asesores. Siguiente. Y finalmente hay un modelo también muy común y que muchas de sus empresas ya tienen instaurado y es el modelo win-win o ganar-ganar en español. Y básicamente es una estrategia de marketing que tiene el objetivo de que todas las partes ganen. En este caso, pues mi cliente, el banco o la entidad financiera para la cual puedo estar tercerizando un servicio, mi cliente o usuario final, que es finalmente el consumidor financiero beneficiario de la ley 2300, y pues mi entidad como empresa de servicios de cobranza. Entonces, ¿cuáles son los dos ejes principales de este modelo? Ofrecer un clima tranquilo, sincero, de solución, de beneficio para mi asesor, detectando siempre las diferencias en las que yo puedo incurrir como detractor de ese deudor en el momento en el que me conteste la llamada. Entonces es importante esa habilidad de comunicación que yo voy a desarrollar como asesor para transmitirle tranquilidad y confianza a ese deudor y poder detectar por dónde me le puedo ir y ofrecerle la mejor oferta de negocio. Entonces son 3 modelos que queríamos mostrarles dentro de esa profesionalización y desarrollo comunicacional de los asesores. Hay muchos en el mercado, como ya les dije, y pues nada, estos son ideas que les damos porque es necesario que de aquí al martes podamos implementar y revisar lo máximo que nos quede, porque el martes ya amanecemos con modo sanción, modo multa, ya se nos acaba los 3 meses de implementación que teníamos. Muchas gracias a todos. Y finalmente, para cerrar, quiero Vamos compartirles a continuar.
Glorita, un segundo para Vamos, leer esta cita que me parece súper valiosa, para ya cerrar y Clau, dar es que paso. estamos cogidas del Ok, tiempo vamos a preguntas listo. y respuestas. Vale, ¿Sí? perfecto. Sí, señora. Discúlpame, y esto queda en el material, ¿te parece? Es que están muy Perfecto. ansiosos de escuchar las preguntas y Adelante respuestas, con las ¿sí? preguntas. Listo. Listo. Bueno, entonces nos vamos con, ¿sí? Eh, ¿Hay alguna definición dada por la Superintendencia Financiera o de Justicia? Bueno, yo me voy a anticipar a contestarla. La circular 48 de la Superintendencia Financiera y otras tantas definieron cómo era el relacionamiento con los clientes. No obstante, cuando estaba en proceso la ley, ellos lo recordaron, pero la ley salió y la superintendencia aún no se pronuncia porque las últimas consideraciones estiman que está todo claro en la regulación para la vigilancia que ejercen con los bancos. De hecho, desde Colcop estamos preparando una guía que, como les decía en un comienzo, vamos a someter a la Super para su revisión. Pregunta para ustedes, doctora, si el titular o cliente autoriza un segundo contacto en el mismo día, ¿es procedente hacerlo? Y va en la misma. Quisiera saber si sus opiniones acerca de la autorización del titular en la llamada para volverlo a llamar el mismo día o en un canal distinto en la semana. ¿Quién contesta estas dos preguntas que se pueden convertir Si una? quieres te apoyo con esa, Clau. Sí, efectivamente. Si en el contacto directo que se tiene con la persona, en ese contacto, él autoriza que sea contactado por otro canal o en horario diferente al establecido por la ley, perfectamente se puede hacer. Aquí la recomendación es Perfecto. garanticen que tengan ese registro de autorización por si una eventual reclamación futura, entonces ustedes simplemente se resguardan con esa autorización de ese contacto del cliente en ese momento. Listo. Así, rápido, claro y concreto. ¿Un SMS está definido como un contacto directo? Claudia. Pues claramente ha habido varios conceptos al respecto. Hay algunos que se van por la línea de que cuando haya una interacción de doble vía, una respuesta del cliente, hay un contacto directo. En mi concepto no es un contacto directo porque yo no sé si el cliente lo leyó o el destinatario de ese mensaje lo leyó, lo recibió. Solamente tengo la prueba de un proveedor de que fue entregado y que es el número correcto. Sin embargo, aquí la recomendación es que Perfecto. mientras que no haya una disposición clara a nivel de los entes de control, cada entidad tenga debidamente documentado que considera un contacto directo. Ok, una clara definición. Desde Colcop creemos que en lo que hemos recogido en la mayoría de operadores y de las mejores prácticas, que contacto directo es cuando yo puedo interactuar con el cliente y asegurarme que quien me está contestando es el cliente. ¿Cuántas veces a la semana o al día puedo contactar los clientes y por cuántos canales mínimos, Antoinette? Bueno, depende, ¿no? O sea, la ley te dice que solamente puedes ejercer un contacto directo una vez al día por cualquiera de los canales disponibles, autorizados, obviamente, pero tienes que seguir contactando a ese cliente por el mismo canal en el que lograste el contacto directo. Me explico, si lo llamaste hoy a las 10 de la mañana y te contestó por esa vía, mañana lo puedes volver a llamar y el día siguiente y el día siguiente hasta el sábado, hasta el final de la semana, siempre que se respete ese mismo canal. En conclusión, una vez al día, varias veces a la semana, por el mismo canal, salvo autorización en contrario de horarios diferentes o canales diferentes que te haya expresado el titular. Muchas gracias. ¿Se puede articular el manejo de la ley de habeas data con esta nueva ley en el sentido de generar las autorizaciones del uso de canales? O sea, articular las autorizaciones, sí, ya, Sí, sí, se pueden los articular. canales. Lo que no puede pasar es que confundamos que con la autorización de contacto que nos da la 1581 obtenemos la autorización del canal, ¿no? Son dos autorizaciones
que deben estar expresas. La 2300 regula el canal, la 1581 regula la autorización de contacto, pero claramente las puedes articular sin problema. Algo que se ha discutido siempre y aclaro ahí es que cuando el cliente se vincula, a veces mezclan todas las autorizaciones en una sola que dice acepto. No, las autorizaciones deben ir clasificadas. Bueno, De acuerdo. ¿qué pasa si existe el contacto de un deudor por un canal telefónico hacia la entidad? Esto se considera como el contacto semanal definido por la ley. Si es a la entidad, la respondo yo, es inbound, no cuenta. El inbound es cuando el cliente nos busca por voluntad propia y por eso Claudia enfatizaba, tengan todos sus canales de entrada de llamadas, de entradas de correos, de WhatsApp de los clientes habilitados 7x24, porque es el momento maravilloso de gestionarlo, de atenderlo, de llegar a acuerdos. Si la entidad se comunica con él y él se ha comunicado 10 veces en el día por diversos canales, lo único que vale es esa llamada de salida, ¿ok? Bueno, ¿qué respuesta o manejo se le puede dar a un cliente renuente que cuelga y no permite indagar la autorización de canales teniendo la aprobación del manejo de datos de la ley para tratamiento de datos? Creo que estamos mezclando dos cosas. ¿Puedo volver a llamarlo en la misma semana o hasta cuándo puedo comenzar a llamar? Yo diría que estamos mezclando la autorización de canales con la de habeas data que yo llamé a que me diera la autorización de canales. Y yo quiero ahí hacer una aclaración. El cliente no que tiene un contrato de crédito es un contrato de mutuo. Yo no puedo bloquearme para que me gestionen mi cobranza. No Yo lo puedo único que puedo desaparecer. hacer, claro, yo lo que puedo hacer es identificarle a la entidad los canales por los que deseo ser llamado, ser contactado. Y la idea es que sea tan asertiva esa gestión de los canales que el cliente dé más de un canal. ¿Qué tipo de certificación debo tener para indicarle a la autoridad competente que un cliente es no contactable o ilocalizado? La voy a responder yo. Lo primero que tengo que definir es un proceso. ¿Cómo califico yo a un cliente por ilocalizable? Porque hago estos tipos de gestiones, estos tipos de contacto, porque, como lo decía Claudia, acudí a los operadores de mensajería de telefónicos y me dicen que no contestan, no lo conocen, no vive o teléfono cancelado. En ese momento, en mi procedimiento, yo tengo identificado que es un cliente ilocalizado y puedo proceder como me lo permite la ley, es decir, ir a su sitio de residencia a buscarlo o de trabajo. Si el cliente me pide la eliminación de canal, ¿sí? Teniendo los datos, teniendo esta ya estuvo. ¿Qué canales tiene habilitados los clientes para canalizar las denuncias? ¿Qué requisitos, qué canales tiene habilitados los clientes para canalizar las denuncias? No me queda clara esa pregunta, ¿sí? Las entidades tienen que tener unos canales habilitados para PQRs, ¿sí? Y como decía Reclamaciones. Claudia, sí, exacto. El manejo de esas objeciones y un proceso de solución. ¿Qué tiempo tenemos como empresa para responder y sustentar una denuncia? Eso todavía no está regulado. Sí. Bueno, si un cliente tiene más de un producto, ¿debo realizar una gestión de cobro integral? Claudia. Claramente, ese es un imperativo y máximo con esta ley en donde yo no voy a poder hacerle varias llamadas por diferentes productos porque estaría dando incumplimiento a la ley. Entonces, en ese contacto debo hacerle la gestión de todos los productos al cliente. Ese esquema de gestión paralela que teníamos algunas entidades de gestionar al mismo cliente por diferentes asesores de manera simultánea, definitivamente no se puede hacer. A no ser que tengamos un esquema de omnicanalidad en donde yo conozca cuál fue la información y cómo fue la gestión que hice del anterior asesor. Pero la recomendación es que tiene que ser gestión integral.
Sí, es que comercialmente y por efecto de costos hay que acumular los créditos y hacer una sola gestión, aplicando lo que en alguna vez en la operación llamábamos la ley de arrastre, ¿sí? Alguien pregunta si los correos electrónicos son un contacto directo. Lo hablábamos anteriormente. En el concepto de muchos de los actores de esta industria es si hay interacción con el cliente es un contacto directo. El correo es un recordatorio, pero no me permite interactuar a no ser que el cliente me conteste, entonces ya hubo un contacto directo. Según lo expuesto, esta ley aplica solo para clientes actuales y nuevos, no aplica para prospectos, personas que nos dejan sus datos para que los contactemos y les ofrezcamos nuestros servicios. Antoinette. Opera para actuales, para nuevos, para prospectos. Lo ideal es que inclusive desde que una persona sea un prospecto para la compañía, esta ya tenga en su programa pues ya planeado cómo va a lograr las autorizaciones de canal y de horarios diferentes si es que lo requiere. Digamos que desde la misma vinculación podría establecerse todo este tipo de autorizaciones de canales. Si el cliente ya está contactado efectivamente, Claudia, esta es para ti, telefónicamente, ¿puedo enviarle un mensaje de texto durante la misma semana? Si ya Si el estoy cliente ya fue contactándolo por contactado efectivamente en la semana. claramente tenemos que garantizar que sigamos contactándolo por el mismo canal, a no ser que en esa llamada, como bien lo dijo Antoinette, recojo la autorización para utilizar otro canal y enviarle información relevante sobre esa negociación, sobre ese acuerdo que hicimos en esa llamada. Si recojo la autorización, sí podría, de lo contrario, no. Gracias. Esta es para ti, Antoine. Se deben tener autorizados todos los canales a partir del 10 de octubre del 2023 de todos los usuarios con la autorización que tenemos previamente, todos los canales autorizados. Pues en teoría, La sí, pregunta es si al 10. sí, sí, en teoría se debiera tener, haber surtido pues toda la implementación en estos 3 meses que acaban, que ya están a puertas de terminar. Pero pues claramente el 10 de octubre habrán muchas cosas que tendremos que ajustar. De aquí a diciembre haremos el primer Zoom del tema y miraremos cómo nos ha ido. A los 30 días miraremos también qué nos ha faltado. Pues al 100 creo que todas las organizaciones no vamos a estar, y no sé si lleguemos a estar algún día al 100 total, pero claramente ceñimos a la ley, debiéramos estar ok a partir del 10 de octubre con todas las autorizaciones de canales. El cliente debe autorizar que la llamada sea grabada para efectos de la autorización. Eso es, generalmente eso se graba para efectos de contrarresta y de guardar la autorización que acaba de dar en esa llamada, ¿no? La recomendación es grabar y sí, claro, debería autorizar. Listo, gracias. Si dentro del proceso de gestión establezco una promesa de pago o una negociación dentro de la misma semana que lo gestioné, ¿se puede remitir un SMS haciéndole el recordatorio del mismo compromiso de pago o se tomaría como incumplimiento de la ley? La respondo yo, se toma como incumplimiento de la ley porque yo hice un contacto telefónico, una promesa telefónica, entonces no por un canal que fue el telefónico, no puedo incumplir la ley gestionándolo por otro canal, salvo que el cliente acepte que yo le diga que me le voy a mandar un SMS en la misma semana recordándole el compromiso y yo deje evidencia de ese compromiso, ¿sí? Si dentro del proceso de gestión establezco una promesa de, no, ya lo leí. Cuando el cliente autoriza un canal de comunicación, ejemplo, llamada, y al llamarlo nunca contesta, ¿puede usar otro canal de contacto no autorizado, Claudia? Si el cliente dentro de la llamada me lo autoriza, sí, claramente en esa llamada podemos recoger esas autorizaciones y utilizarlas como prueba, pero claramente dejándola debidamente grabada y custodiada.
¿Qué pasa si el titular no quiere autorizar ningún canal de comunicación? Ahí es el entrenamiento a nuestros gestores, porque ese es el manejo de objeciones que hablaba Antoinette. Es que es un crédito, es un contrato de mutuo, no es un canal donde yo le voy a vender cosas, servicios, productos. Es un contrato de mutuo y él está obligado a Está elegir un obligado. canal. Pero, ¿sí? Pero la gestión comercial, la gestión empática de los asesores es la que va a permitir que tengamos muchos canales al final. Es un triunfo tener muchos canales habilitados por el cliente. ¿Sí? Sí. Pregunta, ¿puedo dejar mensaje con referencias en el caso de que el cliente esté ilocalizado? Antoinette. No, no, Glorita, esa es una de las prohibiciones expresas de la ley. No se debe dejar mensaje, no se Listo. debe contactar a ningún tipo de persona diferente al dueño del dato. Listo. Me da pena con muchas de las personas que enviaron sus preguntas, son innumerables las preguntas, pero nos va a tocar ya terminar el espacio, ¿sí? Entonces, por último, dos temas de gran importancia. Esta aplicación de la ley reúne muchas de las buenas prácticas que se han implementado para ustedes. Y tenemos a su disposición el sello de certificación de cobranza RAC. Ya lo tienen muchas empresas asociadas a Colcop y en su pantalla está apareciendo una encuesta si les interesa certificar sus procesos de cobranza y obtener el sello de calidad especializado que está bajo metodología ISO. Por favor, marquen. Segundo, las herramientas y plataformas tecnológicas son claves para la aplicación de la ley. Todo el tiempo lo hemos visto en este espacio. Pero el momento de verdad lo va a tener el talento humano que interactúa con el cliente y lo decía ya Antoinette, son momentos poderosos para interactuar con los clientes. Tenemos un entrenamiento para sus asesores, hagamos cobranza, potenciando resultados y aplicando derecho a la intimidad. Este entrenamiento lo vamos a hacer el próximo 4 de noviembre, será abierto, pero estamos dispuestos a llevarlo a sus organizaciones para que sea cerrado y allí podremos acompañar el entrenamiento con un diagnóstico hecho a la medida de ustedes. Nuevamente quiero agradecer a nuestro patrocinador Visual Contact. Muchas gracias Visual Contact por estar con nosotros en este espacio, por apoyar este espacio para mantener a la industria enterada y actualizada del departir diario y de lo que tenemos que afrontar con la entrada en vigencia de la ley. Como les decía, estamos trabajando en una cartilla para apoyarlos o una guía para apoyarlos, así como hicimos la guía y el estándar de privacidad especializado para ustedes. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en unas preguntas en un ABC para lecciones aprendidas de cómo nos fue en este primer mes de implementación. A comienzos, en la primera quincena de noviembre, estaremos poniendo a disposición de ustedes la información y haremos un nuevo espacio como este. Pero mientras tanto, próximamente pondremos en nuestro canal de YouTube, espero antes de que se termine esta semana, que ya es mañana, poner en nuestro canal de YouTube es la grabación de este espacio y si no, el lunes la tienen disponible. Y con estas serían 3 las grabaciones que tenemos y que están sumamente completas con la interpretación de la ley. Como les decía, muchas gracias Claudia, muchas gracias Antoinette, muchas gracias a sus organizaciones que permitieron compartir en este espacio y nuevamente mil gracias a Visual Contact. Feliz tarde de jueves. Feliz tarde para feliz todos. tarde para todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Buen día. Muchas gracias. 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 Gracias, hasta Muchas luego. gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.